Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Este año será de pérdidas, así lo anunció el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, al anunciar que esta vez no habrá utilidades. Villar explicó que han sido tiempos muy difíciles para el emisor, para el Banco de la República en toda su historia. La mala hora de la reforma tributaria. Cada vez se enrarece más el ambiente para el trámite de este proyecto. Aún así, el gobierno sigue adelante con sus propuestas. Analizaremos todo este panorama con el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes. Innovaciones en la publicidad. La inteligencia artificial llega al campo de la publicidad en televisión y en el cine. Juan Fernández nos contará las novedades y cómo ahora artistas populares han encontrado en esta modalidad una fuente importante de ingresos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. 122.000 millones de pesos y corresponde a la pérdida que prevé para este año 2021 el Banco de la República. Esta situación se registra después de que el año pasado el banco emisor arrojara una histórica ganancia de 7,5 billones de pesos. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, entregó declaraciones, explicaciones sobre este tema en un debate de control esta mañana en la Comisión Tercera del Senado. Veamos. La crisis que ha generado esta pandemia es, con seguridad, el mayor desafío que el Banco de la República ha enfrentado en sus casi 100 años de existencia. Esta crisis, la crisis económica, se diferencia de las anteriores no solo por la mayor gravedad de sus efectos, sino porque su origen no es de tipo económico, es de tipo sanitario. Y esto hace que los impactos económicos sean particularmente inciertos y difíciles de manejar desde la política monetaria, cambiaria y crediticia, que es la que le corresponde manejar al Banco de la República. La proyección de utilidades para el año 2021, y esta es la mala noticia que pongo en esta diapositiva, desafortunadamente es negativa. El informe que le pasamos al Congreso sugiere que no solamente vamos a tener utilidades más bajas, que vamos a tener pequeñas pérdidas este año. ¿Por qué? Porque lo que ganamos sobre los bonos que teníamos desde antes, lo que vamos a seguir recibiendo en el flujo de caja, ya lo contabilizamos como utilidades y lo adelantamos y se lo entregamos al gobierno. Eso es parte de las reglas, así se hace. Creo que fue una buena medida, pero así ya esos ingresos que vamos a tener en el futuro se van a representar muy poco desde el punto de vista de las utilidades que tenía el gobierno, los ingresos sobre los bonos que habíamos adquirido antes de que cayera esta interés. Y los bonos nuevos que estamos adquiriendo, a medida que se van renovando y vamos adquiriendo bonos, los adquirimos a las tasas actuales. Y las tasas actuales son cero o muy cercanas a cero. Entonces la posibilidad de obtener rentabilidad positiva sobre las reservas internacionales en el futuro próximo, este año y el año entrante, van a ser extremadamente limitadas. Esa es la mala noticia que tenemos en este momento. No tenemos expectativas de generar utilidades en el año 2021 ni por lo tanto de distribuirlas en el 2022. Y si para el Banco de la República el panorama no es fácil, por lo menos en términos de utilidades, mucho menos lo es para el proyecto de ley de solidaridad sostenible, reforma tributaria, que el gobierno ya presentó al Congreso y se espera inicien sus primeros debates esta semana. Para analizar este tema, saludo al doctor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Reyes, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Doctor Reyes, ¿le sorprende este anuncio, este pronóstico del Banco de la República? Quisiera arrancar con esta pregunta sobre la posibilidad de que el emisor este año registre pérdidas y por ende el próximo año no le transfiera utilidades al gobierno colombiano, justo inclusive cuando algunos partidos políticos como el Centro Democrático estaban pidiendo como parte de esa iniciativa para salvar, rescatar la reforma tributaria, que el Banco de la República adelantara utilidades al gobierno nacional por unos 5 billones de pesos. Sí, bueno, yo creo que hace parte de la situación en la cual se encuentra actualmente el gobierno, y es que sus ingresos en todos los frentes han disminuido durante esta pandemia y se puede esperar que sigan siendo bajos durante un tiempo.
soluciones como las que se estaban proponiendo de adelantar las utilidades del Banco de la República, o como otra cosa que se ha barajado ha sido vender activos de la nación, son soluciones de corto plazo y no estructurales, y por lo tanto pues debería vérseles de esa manera. Creo que es importante que concentremos el debate en las soluciones estructurales a la falta de ingresos que tiene el país, porque además pues tenemos algo de flexibilidad para empezar a implementarlas ya. No tienen que ser de un año a otro, tampoco hay esa urgencia, pero sí tienen que ser soluciones estructurales que le manden una señal a los mercados de que el gobierno colombiano va a ser responsable en términos de que no gaste mucho más ni de manera consistente más de lo que le está entrando. Pero entonces el gobierno no debería acostumbrarse a las utilidades del Banco de la República. Es que venimos de 2 años donde le ha transferido a la nación aproximadamente 7 billones de pesos cada año. Pero bueno, sabemos que constitucionalmente la principal tarea del Banco de la República no es ganar plata, sino mantener controlada la inflación y bueno, otras tareas muy importantes para la estabilidad del país. Bueno, o sea, el gobierno a la hora de manejar su presupuesto sabe que hay incertidumbres grandes con cualquier tipo de ingreso con el que cuenta. Entonces, son riesgos que tiene que manejar. Creo que hay que reconocer que estamos en circunstancias excepcionales y que en el futuro el banco sin duda va a volver a generar utilidades. No es que no se deban contar no es que no se deba contar con ellas, sino que pues en este momento todos los ingresos están bajando. Eso es natural. Lo que no aguanta es estar gastando por encima, digamos, de los ingresos estructurales del país. Eso sí es un problema. Entiendo. Bueno, una cosa son las utilidades que genera el Banco de la República por la administración de sus reservas internacionales, ¿no? Cuando le va bien a los mercados, a esos títulos donde estamos invertidos, pues crecen las utilidades. Pero cuando no, pues va a pasar lo que ocurrirá en este 2021. No hay ganancias por ese lado, pero existe la posibilidad, y la Constitución lo permite, de que el Banco de la República prenda la máquina, lo que se llama una emisión, y le haga un crédito directo al gobierno nacional. Ustedes desde la Universidad Javeriana, como no va a haber utilidades del banco, ¿cómo ven esa posibilidad que desde tantos sectores vienen pidiendo? Que se prenda la máquina, se impriman billetes y se le haga una especie de préstamo directo al gobierno. A ver, yo creo que la posibilidad teórica no se descarta, por eso la misma Constitución lo permite, pero es que creo que no hemos llegado al punto en el cual eso sea necesario. El gobierno sigue contando con crédito en buenas condiciones en los mercados internacionales. De hecho, las subastas de deuda, de deuda colombiana que se han hecho han logrado obtener intereses récord por lo bajos que han sido los intereses que ha obtenido. Mm, entonces, creo que en este momento hay campo para endeudarse un poco más, sobre todo en una emergencia. El crédito existe precisamente para ese tipo de cosas. Eh, lo que, lo que necesitamos es conservar, digamos, esa credibilidad a la hora de salir a pedir plata prestada, y esa credibilidad en este momento no depende de acudir a medidas desesperadas. Insisto, depende, como lo han dicho las calificadoras de riesgo, como lo dijo la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, de que a mediano plazo el país tenga un plan, digamos, un plan, una hoja de ruta bien definida para aumentar esos ingresos estructurales. Claro, y es que comentarios así he escuchado pues de muchos analistas, de muchos inversionistas, de los mercados de capitales, inclusive desde el Banco de la República, que para que nos sigan prestando plata permanentemente se necesita credibilidad, la palabra que usted acaba de mencionar, y que estamos muy endeudados, ¿no? Y que tenemos un déficit muy largo, muy grande, perdón, y bueno, muy largo en el tiempo también, va a ser muy difícil reducirlo, pero que para enviar un mensaje, para que nos sigan prestando, Colombia debe hacer algo estructuralmente, y ahí es donde aparece la reforma tributaria. ¿Ustedes creen también que es necesaria esa reforma para enviar ese mensaje de credibilidad a quienes nos prestan plata? Claro, lo que pasa es que ahí el gobierno hace un salto lógico que en realidad no se sigue de esas premisas. Es cierto que necesitamos hacer cambios estructurales, pero de ahí no se sigue que si no le ponemos IVA a los productos que consume la clase media colombiana, entonces el año entrante nos vayamos a quedar
sin grado de inversión en la deuda colombiana. Sí, eso no se sigue. Y tampoco se sigue que la única manera digamos, de hacer una reforma que ajuste nuestros ingresos estructurales para que sea más consistente con nuestros gastos, no se sigue que la única manera de hacerlo sea la reforma que está proponiendo el gobierno. De hecho, hay alternativas y deberían considerarse, sobre todo alternativas que no impliquen, por lo pronto, que no impliquen en medio de la peor crisis económica de la historia de Colombia, poner a más colombianos a pagar impuesto de renta o subir el IVA que pagan los colombianos de clase media. Deberíamos estar al tanto de que hay otras opciones que se basan en mejorar la progresividad de nuestros impuestos y no solo en el 10% de más altos ingresos de los colombianos, sino en el 1%, en el 0.1% y en el 0.01% de los colombianos más privilegiados. ¿Y cuáles serían esas alternativas para revivir, para rescatar esa reforma tributaria que hoy, a esta hora, cuando estamos hablando usted y yo, está moribunda, por decir algo así? Claro, el gobierno, por ejemplo, podría, en el impuesto a la renta de las personas jurídicas, de las empresas que propuso, el gobierno eliminó algunos tratamientos preferenciales, algunas exenciones a sectores específicos de la industria que existían, pero no eliminó todos los que hay ni todos los que merece la pena eliminar. Se podrían buscar más fondos por ese lado. Y por otro lado, la mayor parte del aumento del recaudo que el gobierno está esbozando en el impuesto de renta de las personas viene de gravar los ingresos laborales, los salarios de las personas que trabajan, y no tiene el suficiente énfasis en gravar los ingresos de las personas que viven de la renta, que viven del capital, y se podría buscar un ingreso adicional por ese lado. El gobierno ante estas, digamos, ante estas cosas suele responder cosas como que sí, que ellos van a subir el impuesto la tarifa del impuesto a los dividendos, y eso es verdad, pero la parte en la cual no han sido tan claros como deberían ser es en que son bien, pero bien poquitas las personas de altos ingresos las que reciben ingresos de dividendos, porque en Colombia es muy frecuente que las empresas acudan, perdón, a estrategias de planeación tributaria como la recompra de acciones de sus propias sociedades, lo cual no es grabado a la tarifa de los dividendos, sino a la tarifa más baja de las ganancias ocasionales. Y esa es una, entre otras muchas estrategias de planeación tributaria que el gobierno parece ignorar cuando dice que la progresividad se logra simplemente subiendo el impuesto a los dividendos y ya. Entiendo. Bueno, hay alternativas, nos dice usted al final, doctor Reyes. Muchas gracias por estos minutos, como siempre, para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y con estos comentarios sobre el tema del momento, la reforma tributaria, hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere los planes para este año del Fondo Nacional del Ahorro. Nos acompaña su presidenta María Cristina Londoño. Ya regresamos en segundos. Regresamos a Signo Pesos. Una de las entidades que ha sido clave para el acceso de los colombianos a los planes de vivienda ha sido el Fondo Nacional del Ahorro. Por eso le quiero dar la bienvenida a la doctora María Cristina Londoño, presidenta de esta entidad. Doctora Londoño, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches, encantada de saludarte y gracias por invitar al Fondo Nacional del Ahorro a participar de este maravilloso programa. No, claro, la información del Fondo Nacional del Ahorro siempre muy importante para muchos colombianos. Se ha venido hablando desde Camacol, desde el Ministerio de Vivienda, que estamos en un boom, en un auge de ventas de viviendas nuevas en el país, inclusive en medio de la pandemia. Los últimos registros han sido históricos. ¿Cómo han visto ustedes este sector desde el Fondo Nacional del Ahorro? Bueno, trabajando todo lo que podemos, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder participar en el boom, para poder ayudar a los colombianos a participar en ese boom de convertir su sueño en realidad de tener vivienda propia. Pero sí se ha visto una explosión en las ventas de vivienda y en la solicitud de créditos hipotecarios. Bueno, se ha visto una explosión gigantesca en las ventas, pero aquí tenemos que tener en cuenta que muchas de las ventas son a mediano y largo plazo. Entonces, en la parte del boom del crédito hipotecario nosotros estamos
acercando el Fondo Nacional del Ahorro a los colombianos para sentirla también y para que los colombianos la sientan. Entonces, en este momento lanzamos la oficina móvil del Fondo Nacional del Ahorro para llevar el Fondo Nacional del Ahorro a todos esos colombianos que durante la pandemia no les queda tan fácil acceder al fondo. Entonces, estamos trabajando en esa dirección para que sea por todos los ámbitos y para que los colombianos puedan gozar de ese boom y puedan disfrutar su vivienda propia. ¿Y qué es eso de una oficina móvil? ¿Cómo funciona? Es un tema espectacular, Víctor. Si pudieran verlo, ustedes nos están acompañando en todo el proceso. Una oficina móvil es exactamente eso, una oficina móvil. Se llama la Oficina Móvil de los Sueños del Fondo Nacional del Ahorro. Es una oficina que está montada encima de un camión donde están unos asesores del Fondo Nacional del Ahorro y prestamos todos los servicios del Fondo Nacional del Ahorro en esa oficina. Entonces vamos rodando por los diferentes lugares del país. Arrancamos en Pereira, seguimos rodando. Hoy arrancamos en Bogotá también y así sucesivamente vamos a ir dando vueltas por las diferentes áreas y por las diferentes zonas que te puedo contar más adelante. Hay muchos analistas que dicen que por los subsidios del gobierno y además por la caída en las tasas de interés del Banco de la República y de toda la economía, de todo el sistema crediticio, es el momento, doctora Londoño, el mejor momento de la historia para comprar vivienda en nuestro país. ¿Es tan así? ¿Qué facilidades, por ejemplo, ofrecen ustedes para que los colombianos accedan a la vivienda? Sin duda es el momento de comprar vivienda. El ministro Malagón todo el tiempo lo está explicando. Queremos decir, el gobierno nacional ha otorgado una serie de subsidios, tanto a la tasa como a la cuota inicial, y nosotros los acompañamos primero con los plazos que podemos llegar inclusive a 30 años, y por el otro lado bajamos las tasas. Entonces tenemos en este momento para vivienda de interés social unas tasas muy atractivas, que son unas tasas del 7% en pesos y tasas del VR más 5,5 en VR y a 30 años. Entonces los colombianos pueden aprovechar todo lo que hay, la concurrencia de los subsidios del gobierno nacional y fuera de eso los plazos y las tasas que estamos otorgando todos. Entonces, sin duda, es el mejor momento para comprar vivienda. Ah, ¿hay créditos a 30 años en el Fondo Nacional del Ahorro? Sí, Víctor, hay créditos a 30 años, así como lo estás oyendo. Estamos en VR más 7,5 a 30 años para vivienda de interés social y dependiendo de los plazos y dependiendo de los montos y dependiendo del nivel de ingresos, pues va cambiando. Pero hay créditos a 30 años, entonces en este momento cuando tienen concurrencia de subsidio, el subsidio de la nación, el subsidio a la tasa, entonces un colombiano puede acceder a su vivienda y si se va a los 30 años, pues le sale de pronto lo mismo que el arriendo o puede inclusive salirle más barato que su arriendo. O sea, las cuotas mensuales más baratas que pagar un arriendo. ¿Cómo les ha ido con leasing habitacional? Pues Víctor, estamos relanzando el producto, gracias por preguntarnos, estamos relanzando el producto de leasing habitacional. En el leasing habitacional el producto que se relanza no es en los estratos más bajos, no es en los ingresos más bajos, es en los ingresos más altos, porque esto claramente es un arriendo financiero, pero tiene una cantidad de implicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un leasing y una persona recibe un subsidio, tenemos problemas en registro porque la ley de vivienda dice que el sujeto del subsidio tiene que ser el propietario de la vivienda y con el leasing el propietario es una entidad financiera como el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces tenemos problemas luego para poder registrar esas operaciones. Entonces por eso decidimos salir de todo el mercado que recibe subsidio y dejar el leasing habitacional en los niveles más altos que no reciben subsidio y así no tenemos problemas y los colombianos tampoco tienen problemas. Tampoco tienen problema. Hablando de problemas, doctora Londoño, pues la pandemia ha sido un problema para todo el mundo prácticamente. ¿Cómo les ha ido a ustedes en estos meses? ¿Se ha afectado mucho el ahorro de los colombianos? ¿Cómo van las cifras del Fondo Nacional? Pues las cifras del Fondo Nacional del Ahorro van bien. Los ahorros realmente no se han visto afectados. Nos vimos afectados el año pasado en desembolso porque nosotros, el grueso de nuestra población, son de los niveles de ingresos más bajos, de 0 a 2 salarios mínimos y de 2 a 4. Entonces nos vimos afectados en la colocación de créditos porque los colombianos estaban pensando en todas las necesidades que tienen y no en estarse endeudando, lo cual es lógico. Está reactivándose y estamos trabajando en
poderles otorgar todas estas condiciones que te decía, de baja de tasas, de largos plazos, para que se sientan cómodos y se sientan que pueden pagar el crédito y no se angustien porque estamos en pandemia. Entonces, sí nos vimos afectados en los créditos, no nos vimos afectados en el tema de los retiros. Los colombianos estamos entendiendo que se necesitan los ahorros y se necesitan los recursos para un momento de necesidad mayor. Entonces, los retiros no han sido masivos y los retiros se han dado paulatinamente, pero curiosamente, para explicarte, Víctor, fueron menos los retiros de cesantías del año 2020 frente al 2019, o sea, frente al año inmediatamente anterior. Pero muy curioso porque en teoría debió haber ocurrido lo contrario, en crisis, mayor desempleo, pues la gente acudiendo a las cesantías y seguramente esa cifra debió haber aumentado. Pero una última pregunta, doctora Londoño, ¿planes para este año, expectativas? ¿Creen que se va a reactivar esa cartera crediticia? Estamos pegándole a reactivar la cartera, por eso sacamos parte de nuestra estrategia de la Oficina Móvil de los Sueños para llevar el Fondo Nacional del Ahorro a las localidades de los colombianos. Te quiero contar que en los días que llevamos entre la semana pasada, donde arrancamos en Pereira, hoy ya empezamos en Bogotá, llevamos 577 personas atendidas, donde nos han solicitado crédito, donde están solicitando sus traslados para el Fondo Nacional del Ahorro y la apertura de sus cuentas de ahorro voluntario contractual. Entonces ha sido una acogida súper positiva. Estamos trabajando para que todos los colombianos se acerquen al Fondo Nacional del Ahorro vía digital, vía presencial, vía oficina móvil o como lo quieran hacer para poder acceder a su vivienda propia. En este momento se vuelve la vivienda una situación realmente importante, la vivienda propia. ¿Por qué? Porque es el hogar de la familia, donde compartimos en familia, pero se vuelve también el lugar productivo desde donde muchos están trabajando desde sus casas y también se vuelve la parte de asistencia al colegio o a la universidad. Entonces tenemos varios escenarios en un solo espacio y por eso es mucho más interesante tener la vivienda propia. Bueno, y también el lugar donde nos protegemos del virus. Doctora Londoño, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Feliz noche. Gracias, Víctor, por invitarnos y gracias por tener en cuenta el Fondo Nacional del Ahorro. Y la Aeronáutica Civil de Colombia tenía entre el tintero el balance de las operaciones aéreas desde el 1 de septiembre, cuando comenzó la reactivación de los vuelos, hasta finales de marzo de este año. El director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar, nos cuenta las cifras. Veamos. Hasta el 31 de marzo, más de 10 millones de pasajeros. En lo relacionado con el transporte de pasajeros a nivel nacional, los aeropuertos de mayor movimiento son los de Bogotá, con 5.900.000 pasajeros, Río Negro con más de 2 millones y Cali con 1.600.000 pasajeros movilizados. A nivel internacional, los aeropuertos de mayor movilización son Bogotá, con 1.300.000 pasajeros, Río Negro con 390.000 y Cali con 200.000 pasajeros movilizados. En lo que respecta al transporte aéreo de carga, desde el 1 de septiembre y durante el primer trimestre del 2021, se movilizaron 76.000 toneladas de carga a nivel nacional y 363.000 toneladas de carga a nivel internacional. Se reactiva entonces el transporte aéreo. Pero a propósito de aerolíneas y de vuelos, la Superintendencia de Transporte avanza en una investigación contra 26 aerolíneas de las 34 que operan en el país por presuntas fallas en los contratos de vuelo que firman los pasajeros al momento de comprar sus tiquetes. El superintendente Camilo Pavón nos cuenta más detalles. Veamos. La Superintendencia de Transporte, en su función de proteger a los usuarios del sector aéreo, revisó los contratos celebrados entre las aerolíneas que prestan sus servicios en Colombia y los viajeros. En ellos se identificaron situaciones como contratos presentados en idiomas distintos del castellano, cláusulas que exonerarían de responsabilidad a las aerolíneas cuando existan daños al equipaje, cláusulas que le permitirían a la aerolínea cambiar unilateralmente el precio anunciado al consumidor o a las condiciones del vuelo adquirido por los viajeros, entre otros. Así, después de un análisis de varios meses, que incluyó la revisión de los contratos publicados en las páginas web de las aerolíneas, así como requerimientos realizados por la entidad, con el propósito de verificar por primera vez si los contratos ofrecidos por las aerolíneas se ajustan a la Ley de Protección del Consumidor, se formularon cargos contra 26 aerolíneas que operan en el país. En caso de ser encontradas responsables, podrían ser sancionadas cada una con multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta es una de las actuaciones más trascendentales en el país
pues no se trata de una publicidad en concreto o de un problema puntual, sino de las cláusulas que se les estarían imponiendo a todos los consumidores del país al momento de comprar su tiquete. Las empresas deben revisar y ajustar sus actuaciones frente a cada uno de los capítulos de la Ley de Protección del Consumidor. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre una decisión importante que tomó el gobierno en relación con el Día de las Madres. Ya les contaremos de qué se trata. Llega la hora de conocer las movidas en el mundo empresarial. Juan, buenas noches, bienvenido, feliz semana. Adelante con su tema para hoy. Víctor, buenas noches. Desde hace décadas ya existe la publicidad de marcas y productos en películas, novelas y series de televisión. Incluso la cadena BBC, que ha investigado el tema, habla de una cifra de más de 20.000 millones de dólares de esa modalidad global, de esa puesta en escena de productos y que crecerá a medida de que las herramientas permitan poner esos productos digitalmente. Habla de compañías como la británica Marriott, por ejemplo, que usando tecnología puede, además de agregar esos productos digitalmente, poner estas etiquetas específicas en pequeñas botellas. El sistema de esa compañía ha sido usado en series como Modern Family y en sitios de transmisión de video como Tencent en China. Con su tecnología, que incluso utiliza inteligencia artificial, Marriott ha levantado más de 67 millones de dólares en inversiones y está convenciendo a cantantes y artistas musicales de todo el mundo para que usen su tecnología y puedan agregar logotipos en sus videos. Y le cuento todo esto para decir que un cantante colombiano está haciendo uso de esta tecnología como pocos en el mundo y con ello encontrando una alternativa de facturación en el golpeado negocio de la música. Alternativa, ya que no se pueden hacer conciertos. Juan, pero ¿quién es ese cantante colombiano? Pues Víctor, ese artista, ese cantante es Giovanni Ayala de Granada Meta y que canta música popular. Hoy es uno de los primeros en el uso de la tecnología y ese uso le ha permitido firmar un acuerdo ya con la cervecera mexicana Tecate para que sus botellas, latas y logos aparezcan en sus videos musicales. Esa prueba, esa alianza la hizo a través del sello de música latina independiente Gerencia 360 y así pues probar su capacidad para ofrecer integraciones publicitarias para marcas y artistas y buscar alternativas por la imposibilidad de hacer giras que representan dinero a los artistas y una posibilidad también de las empresas de promover sus productos. Incluso la tecnología permite que esos productos sean introducidos en videos musicales grabados hace ya décadas. Cada caso es distinto, pero esas compañías y esas campañas sobrepasan fácilmente los $200.000. Un dato final sobre la exposición de los anuncios en la década de 1970. Las personas en promedio estaban expuestas a unos 1.500 al día. Hoy nos exponemos a más de 5.000 anuncios o marcas diarias. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre todas estas soluciones tecnológicas que apalancan el mercado de la publicidad. Es un bombardeo de anuncios todo el tiempo. Juan, gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana es de 3.659 pesos con 62 centavos. Subió el dólar 19 pesos con 55 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 0,48%. Se ubicó en $65 con 79 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio, escuche bien, a 1.310.000 pesos por carga, uno de los mejores precios de los últimos años. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia también subió 0,34%. Acción más valorizada, Da Vivienda, que tuvo una ganancia de 3,20%, y la acción que más cayó fue la de la propia Bolsa de Valores de Colombia, que tuvo un retroceso de 3,53%. Pero antes de despedirnos, los dejo con este dato para que lo tengan muy en cuenta. El Día de la Madre se celebra oficialmente este año, el próximo domingo 30 de mayo, según dispuso el Ministerio de Comercio, previa recomendación del Ministerio de Salud. Inicialmente, ese homenaje a las madres estaba previsto para el 9 de mayo, así que se corre la fecha. El cambio se hizo a raíz de que por la pandemia el 9 de mayo habrá cuarentenas en muchas ciudades. Penalco había pedido que las familias lo celebraran
o hicieran celebraciones durante todo el mes de mayo, que no las concentraran en un solo día. Recuerde, esta celebración es la segunda más importante en Colombia después de la Navidad y genera ventas billonarias para el comercio colombiano. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.